Mi nombre es Óscar López Fulesio y he escrito para El País una nota que se titula Un concordato con el diablo. El 20 de julio de 1933, hace 90 años, se firmó en el Vaticano el concordato entre la Santa Sede, representada por el secretario de Estado, cardenal Eugenio Pacelli, en nombre de Pío XI, y el gobierno alemán, representado por el vicecanciller Franz von Papen, en nombre del presidente alemán, Paul von Hindenburg, y su flamante canciller, Adolfo Hitler. El tratado, aún vigente, establecía las condiciones de la práctica del catolicismo en Alemania, pero en la práctica lo que hacía era dar un reconocimiento internacional al régimen nazi que nunca fue retirado a pesar de las atrocidades conocidas. El 2 de marzo de 1939, en plena era nazista y a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Eugenio Pacelli, un diplomático profesional, se convierte en Pío XII y navega en medio de los errores del conflicto sin romper relaciones con el gobierno alemán y sin condenar sus acciones. Aún hoy se debaten las razones por esa extraña conducta que parece más explicable por razones políticas que religiosas. A la caída del Imperio Alemán, derrotado en la Primera Guerra Mundial, Alemania, destruida económica y moralmente, sometida al rigor extremo del Tratado de Versalles, se sumerge en algo muy parecido a una guerra civil entre los obreros comunistas y los restos del establecimiento prusiano. Una verdadera revolución que derroca al Kaiser y que iba pareciéndose mucho a la triunfante revolución bolchevique que había reemplazado al gobierno provisional luego de la abdicación del zar Nicolás II. De esa revolución poco se habla, pero estuvo a punto de triunfar en la patria de Marx y Engels. El fantasma del comunismo ateo que quería apoderarse de Europa era algo muy real. Alemania era la siguiente pieza después de la caída de Rusia y seguía España. Ambos países se salvaron de milagro, nunca mejor dicho. La revolución alemana fue acallada a sangre y fuego. Rosa Luxemburgo, su heroína, asesinada. La República de Weimar terminó en el control del Estado por parte de Hitler. España en manos de Franco. La Iglesia del lado de los vencedores. Pío XII, quien conocía la situación alemana muy de cerca como nuncio apostólico, primero en Baviera y luego en Berlín, desde 1920 hasta 1930, creía que el nacionalsocialismo era la única barrera contra el comunismo ateo. No quería además que una condena al régimen nazi resultara en una persecución de los católicos en Alemania, como había sucedido en Holanda, con el manifiesto de sus obispos contra la invasión nazi. Aunque hubo deportaciones de judíos en la propia Roma, a la sombra del Vaticano, la Iglesia dio refugio y amparo a miles de judíos italianos, como lo ha reconocido la propia comunidad judía. Pero el rechazo papal al Holocausto nunca se produjo. Esa es la verdad histórica 90 años después. Una historia parecida sobre la diplomacia vaticana que está aún por escribirse son los esfuerzos del Papa Juan Pablo II para acabar con la Unión Soviética, exitosos por lo demás. La insólita presencia del presidente de Estados Unidos en su funeral es muy diciente, pero Juan Pablo II sale mejor librado de esa aventura que fue el último clavo en el ataúd del comunismo soviético, algo que hubiera hecho sonreír a Pío XII. El debate sobre su papel frente al Holocausto aún perdura y quizás ha aplazado su llegada a los altares. Hay argumentos y documentación para todos los gustos. Sobresale la importancia de la diplomacia sobre el simple y poderoso mensaje de Cristo.